Hola, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Somos el Combo que conducimos junto a mi colega Sonny Figueroa y que se transmite por la televisión Más TV y por las distintas redes sociales. Hoy llegamos a nuestro programa número 27 que se transmite por la televisión, un programa en donde analizamos temas de coyuntura, abordamos temas de relevancia y presentamos investigaciones periodísticas que hacemos en nuestro medio digital Vox Populi. Sonny, buenas noches, bienvenido a un programa más de Somos el Combo, bienvenidos a ustedes también. Bueno, hoy, como todos los jueves, en punto de las 19 horas, vamos a abordar un tema relevante y vamos a hablar sobre el proceso electoral 2023. Es nuestro segundo programa precisamente sobre el proceso electoral, el cual inició el pasado 21 de enero. Vimos cómo candidatos a la presidencia y vicepresidencia hicieron un espectáculo en las afueras del Tribunal Supremo Electoral, allá en la zona 2 de la ciudad de Guatemala, para inscribirse en horas de la madrugada, con el objetivo de ser los primeros y así escoger un lugar en la papeleta. ¿Qué tanto influye eso? No sé, algunos expertos dicen que sí influye, otros no, pero la verdad es de que fue un show hasta con casas de campaña durante varios días en las afueras del Tribunal Supremo Electoral. Ojalá así corran para cumplir con sus promesas cuando sean elegidos y elegidas. Ojalá que así como lo hicieron frente al Tribunal Supremo Electoral para inscribirse. Pues el proceso electoral hasta la fecha ha dejado sorpresas y sorpresas bastante grandes por las decisiones que ha tomado el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. Y por los mismos magistrados de esa institución, magistrados que finalmente son la autoridad superior electoral en el país. Se han aceptado, se han rechazado y se han revocado candidaturas incluso de binomios a la presidencia, decisiones que han sido seriamente cuestionadas por diversos sectores por la arbitrariedad con las que se han tomado las decisiones que finalmente afectan no solo a los correligionarios de los partidos políticos, sino que afectan a los ciudadanos y a las ciudadanas en general, que pierden opciones para elegir a sus próximas autoridades. Y aquí no me refiero básicamente a candidatos que en efecto tengan prohibiciones. Son temas, digamos, que pasan por otro tipo de situaciones. Entonces, al final de cuentas, es un tema que queríamos analizar esta noche por la relevancia del mismo y para que ustedes, televidentes, que seguramente ya lo han visto en redes sociales, seguramente ya lo han comentado con sus vecinos, con sus amigos, pero es importante que lo analicemos en este programa y que se conozcan algunos detalles de lo que está sucediendo en torno a los primeros días y a las primeras semanas del proceso electoral 2023. Sonny, ya te di las buenas noches, pero nuevamente bienvenido a un programa más de Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV. Y buenas noches a las personas que nos están sintonizando. Siempre un gusto estar presente aquí con ustedes a las 7 de la noche de todos los jueves. Pues sí, es un tema muy discutible, las decisiones del Tribunal Supremo Electoral, pero también hay que mencionar que antes de las elecciones de este año, el TSE ya era cuestionado, ¿no?, por las personas que lo integraban, personas que fueron candidatos en procesos electorales pasados, magistrados señalados de graduarse con títulos falsos, títulos comprados, ¿verdad? Y que se generó mucho debate esto, ¿no? Y magistrados que, tenemos que decirlo de esta forma, fueron electos por el Congreso de la República, liderado por el oficialismo y los partidos afines y congresistas seriamente cuestionados por los abusos que han cometido desde esa posición, ¿no?
Desde un principio se cuestionó su designación y ahora vemos que se cuestionan sus decisiones, que pareciera que es para limpiar el camino a favor de ciertos candidatos. Yo me quedaría con esta reflexión inicial antes de empezar de lleno, ¿verdad?, a dar información sobre el proceso electoral, sobre cómo van las candidaturas y todo eso, ¿verdad? Yo me quedaría con esta reflexión de que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral pareciera que responden a quienes los eligieron, ¿no?, en el Congreso de la República y por ende a ciertos partidos políticos. Claro, yo quisiera agregar algo, ¿verdad? Que el trabajo que tiene que hacer el Tribunal Supremo Electoral es un trabajo minucioso, un trabajo que debe estar a la vista de todos y todas las ciudadanas. ¿Por qué razón? Porque precisamente nos estamos jugando el futuro de Guatemala para los próximos años. Un futuro incierto, pero que si no se garantizan elecciones libres y limpias, donde los magistrados y el Tribunal Supremo Electoral deben de ser más responsables de su trabajo. Y aquí quiero poner un ejemplo, que tal vez no viene al caso en este momento. Nos hemos dado cuenta cómo también los magistrados del Tribunal Supremo Electoral le han negado el acceso a periodistas a reuniones que tienen que ser públicas. La información debe de fluir de mejor manera. Y ese es un mensaje para el Tribunal Supremo Electoral. No deben de limitar el trabajo de los periodistas durante el proceso electoral porque eso es sumamente grave y se presta para malas interpretaciones. Lo que hacen ustedes, señores, es público y el mensaje es claro. Bueno, pues desde el pasado 21 de enero el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral ha recibido la papelería para inscribir a 13 binomios a la presidencia y vicepresidencia de la República. Estos partidos políticos que han presentado su documentación son la coalición Valor y Unionista, la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, Azul, el partido Cabal, Todos, Vamos, el partido del oficialismo actualmente, Humanista, Partido Republicano, Podemos, Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, Partido de Integración Nacional, PIN, Victoria y nosotros. Y se han entregado credenciales a los binomios de los siguientes partidos. Todos el 1 de febrero del año 2023, Azul el 1 de febrero del 2023, Partido Republicano el 3 de febrero del 2023, Valor y Unionista el 4 de febrero del 2023, PIN 4 de febrero del 2023, Partido Humanista 4 de febrero del 2023, Cabal el 5 de febrero del 2023, Vamos el 5 de febrero del 2023 y finalmente hasta la grabación de este programa la UNE el 6 de febrero del año 2023. Es decir, un listado bastante amplio hasta el momento. Claro, de esas 13 candidaturas que se han presentado, digamos que han presentado su documentación ante el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, 2 han sido rechazadas. Una fue rechazada por el registro de ciudadanos de forma directa y la otra fue, digamos, por los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a hacer mención al primer caso. Telma Cabrera y Jordán Rodas, ellos son la candidata a la presidencia y el candidato a la vicepresidencia del Partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP. El argumento del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral para no inscribir esa candidatura de ese binomio fue que el finiquito, este documento que entrega la Contraloría General de Cuentas de Jordán Rodas, no es válido, señalando que tiene una denuncia penal ante el Ministerio Público y un supuesto reparo ante la Contraloría General de Cuentas. Esta denuncia, que es la que señala el registro de ciudadanos por la cual no puede inscribir a Jordán Rodas, fue presentada por el actual Procurador de los Derechos Humanos, Alejandro Córdoba, ¿verdad? Quien sabemos que responde a los intereses de ciertos diputados en el Congreso de la República y de ciertos partidos políticos. Y la segunda fue la más reciente, digámosle,
que fue la de Roberto Arzú y David Pineda, el candidato a la presidencia y vicepresidencia por el partido Podemos. Acá, a Roberto Arzú, el registro de ciudadanos había aceptado su inscripción y aceptó su inscripción y prácticamente lo inscribió, pero el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral revocó su inscripción porque el otro partido, Frente de Convergencia Nacional, mejor conocido como FCN Nación, impugnó su inscripción bajo el argumento de que Roberto Arzú incurrió en campaña anticipada. Digamos de que estas han sido las grandes sorpresas en relación a las decisiones del Tribunal Supremo Electoral como institución, ¿verdad? Que ya dejaron, digamos, prácticamente con un pie afuera del proceso electoral o de esta pelea electoral por la presidencia y vicepresidencia del país a dos partidos, ¿no? Al Movimiento para la Liberación de los Pueblos y al partido Podemos. En el caso del partido Podemos, creo que hay un argumento ahí que parece bastante incongruente en el mismo Tribunal Supremo Electoral, pero creo que eso dejo para que lo expliques vos, Marvin, porque creo que es un poco, no complejo, pero se tiene que explicar bien, ¿verdad? Y creo que lo puedes explicar bastante bien ahí vos. Bueno, yo creo que obviamente lo que decía Sonny sí es un poco delicado, grave, que se deje a candidatos fuera de la contienda electoral por decisiones espurias, ¿verdad? Por decisiones tomadas a dedo y como lo hemos calificado siempre, es grave. En el caso de Roberto Arzú es un poco ilógico. El argumento de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para revocar la inscripción de Roberto Arzú fue que incurrió en campaña anticipada. Eso más allá de que ustedes, televidentes, o simpaticen o no simpaticen con el candidato, eso pasa más allá de eso. Pero resulta que una apelación que presentó el partido FCN Nación del expresidente Jimmy Morales es el que pretende dejar fuera a Roberto Arzú para competir por las próximas elecciones, ¿verdad? Obviamente el partido FCN está en la libertad de presentar las acciones que considere, porque eso lo establece la ley, pero aquí lo que preocupa es la actitud del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y por qué? Porque, como lo decía anteriormente, parece ilógico que a Roberto Arzú se le deje fuera de la contienda electoral porque el pasado 19 de enero el Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral decidió archivar 3 expedientes sobre la posible campaña anticipada de los políticos Roberto Arzú, Neto Obrán y Telma Cabrera. Es decir, que ese 19 de enero los magistrados del ente electoral resolvieron que Roberto Arzú no incurrió en campaña anticipada. Pero ahora con la apelación de FCN Nación dicen que sí. Es decir, un día toman una decisión y al otro día toman otra. Eso es lo preocupante, ¿verdad? En términos generales. Obviamente, sabemos que muchos de los candidatos han incurrido en campaña electoral anticipada, pero lo lamentable es que el Tribunal Supremo Electoral no mide a todos con la misma vara. Y eso es lamentable. En el caso de Jordán Rodas, el registro de ciudadanos dice que el finiquito tiene una anotación, imagínense ustedes, que dice que tiene una denuncia penal. Y es que esto me recuerda las denuncias penales que mi colega Sonny Figueroa y yo tenemos, ¿verdad? Denuncias penales también espurias puestas por el pacto de corruptos, pero que resulta que ahora porque lo denuncian a uno penalmente, uno pierde sus derechos civiles y políticos. Eso es inaudito, señoras del Tribunal Supremo Electoral, porque cuando lo denuncian a uno, lo denuncian, en el caso de nosotros, por ser periodistas y por nuestras investigaciones En el caso del ex procurador de derechos humanos, pues su denuncia tiene que ver con el tema ¿cómo se llama esto? El tema cuando se reciben los... ¿La presunción de inocencia? No, con el tema cuando te dan tus prestaciones. Indemnización. Con el tema de indemnización tiene que ver por ahí. Entonces, me parece sumamente grave ese tema. Sin embargo, no hay ningún artículo en la Constitución de Guatemala
o en la ley de probidad que prohíbe a las personas ser inscritas a un cargo de elección popular solo porque fueron denunciadas penalmente. Era lo que yo explicaba, ¿verdad? Es inaudito, es ilógico, es hasta tonto, ¿verdad? Bajo este argumento, muchas personas no deberían de ser inscritas, porque imagínense ustedes, televidentes, cuántos de los candidatos no tienen denuncias penales, ¿verdad? Y con casos mucho más graves. Exacto, Marvin, y es que el artículo 16 de la Ley de Probidad establece que entre los impedimentos para optar un cargo público o un empleo público es no presentar el finiquito y ser condenado por algún delito. Y en este caso, digamos, en el caso de Jordán Rodas, él presentó el finiquito, o sea, él tiene el finiquito. Que exista una denuncia en su contra, ahí sí que eso no es un impedimento que establece la Constitución para incluso la Ley de Probidad para que no participes, y establece que debe ser condenado por algún delito, y él actualmente no está siendo condenado por ningún delito. Y en el caso del artículo 113, digamos, de la Constitución Política de la República de Guatemala, señala que el derecho, se refiere sobre el derecho de un guatemalteco o guatemalteca para optar un cargo o empleo público. Dice que estas personas tienen derecho a optar un encargo de empleo público y para su otorgamiento no se atenderá más que razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez. Y obviamente para ser considerados estos requisitos debes tener una condena, ¿no? O sea, no te pueden, porque una denuncia penal no es contundente. Y el claro ejemplo que decías es que a nosotros nos han presentado denuncias penales espurias por gente que se ha enriquecido de forma cuestionable. Entonces, que te presenten una denuncia penal no es garantía de que tú hayas cometido esos delitos por los que supuestamente te señalan en la denuncia penal. Entonces, creo yo que al final esto se queda en un tema discrecional, ¿no? Del Tribunal Supremo Electoral, que a unos sí, a otros no, que de primero digo no y que después digo sí. Entonces es bien interesante, y lo que me parece más interesante de todo este proceso electoral que mencionabas, un aspecto ahí importante, que los partidos políticos tienen su derecho de apelar las candidaturas de otros partidos políticos, pero al final parece, aquí se trata más de que un partido no quiere que este partido participe porque al final hay intereses, ¿no? Sabemos de que FCN Nación ha sido uno de los partidos que ha apoyado al oficialismo en el Congreso de la República, y obviamente no tiene que actuar el oficialismo directamente, sino que pone a otros partidos políticos a actuar impidiendo unas candidaturas, ¿no? Entonces lo interesante acá es cómo que entre los mismos partidos políticos están haciendo que no participen, ¿verdad?, en el proceso electoral 2023. Aquí, claro ejemplo, FCN Nación, un partido del expresidente Jimmy Morales, evita que participe el partido Podemos. Y aquí hay un dato importante. En teoría, Jimmy Morales va a participar como candidato a diputado. Jimmy Morales no podría ser candidato a diputado, por ejemplo, porque él tiene un proceso de investigación por financiamiento electoral ilícito del partido FCN Nación. Pero ahora tendremos que esperar a ver si el ente electoral lo inscribe o no, ¿verdad? A pesar que tiene un proceso en contra. Entonces ahí vamos a decir, bueno, ¿se aplica con unos o se aplica con todos? Sí, es que lo que pasa es que también hay que recordar que el Tribunal Supremo Electoral, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, con este tipo de actitudes, con este tipo de decisiones, lo que demuestran es su incapacidad en muchos aspectos. Y voy a mencionar uno que es relevante, el tema de la campaña anticipada. Son incapaces, son irresponsables porque no verifican ese tema y a última hora quieren subsanar esos errores y tratar de arreglar lo que no pudieron hacer, ¿verdad? Es decir, solo afectar a algunos y algunas candidatas, cuando si nos ponemos a analizar solo en el tema de la campaña electoral anticipada, me atrevo a decir que la mayoría de partidos políticos han hecho campaña anticipada. Entiéndase la UNE, entiéndase el MLP, entiéndase el Unionismo, entiéndase el Partido Valor. Todos han hecho campaña anticipada, pero el Tribunal Supremo Electoral ha sido incapaz. Entonces, que no vengan ahorita a tomar decisiones, como se dice popularmente, gallo gallina, porque lo único que hacen es deslegitimar el proceso electoral y hacer que la gente no crea en el proceso electoral. Y eso es
sumamente delicado y peligroso para nuestro país. Claro, y es que ahí mencionabas varios partidos políticos y faltó mencionar el oficialismo, ¿no? Recordemos cómo el oficialismo, Miguel Martínez, que es el presidente del Tribunal de Honor del partido Vamos, el secretario general Víctor Valenzuela y el candidato a la presidencia Manuel Conde hacían prácticamente actos en donde pedían votar por el partido político, en donde se presentaban. No eran campañas de afiliación como ellos lo querían hacer ver. Y lo que hacían era eso. Hacían shows, se ponían a cantar, se ponían a beber en público, se ponían a gritar. Entonces, pero para Podemos sí, para otros partidos sí, pero para el oficialismo no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el oficialismo fue quien los eligió en el Congreso de la República con sus aliados. Entonces es como que al final deberían ser parejos, ¿no? Porque al final el Tribunal Supremo Electoral debería ser un ente no, digamos, vinculado o que defienda ciertos partidos políticos. Intereses políticos, al final, ¿verdad? Porque eso es lo que hace que el proceso electoral se fortalezca y que tenga credibilidad. Y lo vuelvo a repetir, no solo fue el partido de Álvaro Arzú el que hizo campaña anticipada, lo hicieron casi todos los partidos políticos. Ya Sonny mencionó algunos nombres, yo mencioné otros. Entonces, por lo tanto, es como el tema del financiamiento electoral ilícito. ¿Qué sucede? Que hay un techo de campaña, pero resulta que no todos los partidos políticos reportan lo que realmente gastan en campaña. ¿Y el Tribunal Supremo Electoral qué? Se tapa los ojos. ¿Y por qué se los tapa? Por los intereses que hay ahí, ¿verdad? Entonces, nosotros de hecho lo hemos demostrado a través de publicaciones como el partido oficial, el partido Vamos, por ejemplo, contrató asesores de campaña que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral. Gastos que hasta hoy día no sabemos. Y el Tribunal Supremo Electoral, bien, gracias. Por ahí hay otra denuncia también en contra del presidente Alejandro Yamatei, que utiliza en el logo oficial su nombre, cuando eso es prohibido. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral, pese a tener denuncias, no investiga. Entonces, señores del Tribunal Supremo Electoral, no vengan a dársela de puritanos en este momento. Y si van a investigar, que sea una investigación en serio y no para burlarse de los y las guatemaltecas. Para una investigación pareja, ¿no? Así como lo hacen con uno, que lo hagan con todos. Pues bueno, vamos a una pausa y regresamos con el programa Somos el Combo. Esta noche hablamos sobre la coyuntura en el proceso electoral 2023. No olviden poner sus comentarios en las redes sociales que se transmite este programa utilizando el hashtag El Combo Elecciones 2023. Ya volvemos. De 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, Voltaje Musical. Recuerden, tenemos las mejores complacencias, los mejores videos y chismes del momento, así que no se lo pierdan, solo por Más TV, un canal que suma. Programa Somos el Combo. Recuerde que nos puede seguir en las distintas redes sociales. Nos encuentra como Sonny Figueroa, Marvin del Cid, Somos el Combo y el canal Más TV. Y no olviden usar el hashtag esta noche, el Combo Elecciones 2023. En la primera parte de este programa estuvimos hablando sobre las decisiones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que han dejado fuera del proceso electoral 2023 a Roberto Arzú y David Pineda como binomio presidencial del partido Podemos y el binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, MLP, Telma Cabrera y Jordán Rodas. Decisiones que han sido cuestionadas por estos mismos políticos y la ciudadanía en general. Claro, pues ya lo decía Sonny, estamos hablando esta noche del proceso electoral 2023, a recordarles que es nuestro segundo programa en el cual abordamos el tema electoral, un tema sumamente importante, y por supuesto que a lo largo de los próximos días les estaremos informando las entrevistas que vamos a realizar a candidatos a cargos de elección popular. Bueno, Sonny mencionaba el caso de Roberto Arzú, y como era de esperarse, Roberto Arzú se pronunció.
se presentó a la sede del Tribunal Supremo Electoral y en fuertes declaraciones señaló a otros candidatos como a Suri Ríos y a Sandra Torres. Veamos el siguiente video para que ustedes analicen y vean lo que dijo Roberto Arzón. Electoral. Obviamente le llegaron al precio a estos magistrados. Y sépanlo bien, magistrados, ustedes hoy tienen todavía una oportunidad de revertir este proceso absurdo e ilegal, porque no lo van a ganar y no hay dinero que les pueda asegurar a ustedes jamás la persecución penal de la que van a ser objeto el resto de sus vidas. No les va a esperar nada más que la cárcel a ustedes, magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Y tenemos evidencias de lo que han hecho. Creímos que habían reflexionado. Pero bueno, el punto acá es el siguiente. Miren, nosotros teníamos dos opciones. Era vendernos al sistema, que tuvimos las ofertas. Era rendirnos ante las amenazas del sistema, o era hacer lo correcto para todos los guatemaltecos. Y yo, como dije, yo no estoy acá para ganar un concurso de popularidad. Yo no tengo la obsesión de ser presidente. No la tengo. Yo tengo ganas de hacer grande a Guatemala. Y para eso tenemos que hacer lo correcto. Y por eso yo no me he vendido ni a las farmacéuticas, ni a los bancarios, ni a los bancos, ni a la CACIF, ni al corrupto del presidente, ni a los corruptos de ese pacto de corruptos. Y no lo haré. Y estoy dispuesto a afrontar hasta la última consecuencia, incluyendo con mi vida. Porque se lo debo a mis hijos y se lo debo a todos los guatemaltecos que he visitado de nuestra Constitución. Que todos tengan derecho, aparte de que estamos en lo legal. Por tal razón, quiero hacerle ver a todos los guatemaltecos, a nuestras bases del partido, que acá no daremos un paso para atrás ni para agarrar aviada. Vamos a ganar esta guerra, sin duda alguna. El bien va a ganarle al mal, porque sé que todos los guatemaltecos ya estamos hartos de vivir bajo esa opresión del pacto de corruptos. Quieren descalificar al que va a romperlos, al que los va a acabar. Eso quieren. Mientras eso están haciendo, ustedes miran a las dos candidatas, Suri Ríos, Sandra Torres, jamás criticar a este presidente ni evidenciar porque han sido cómplices, igual que el CACIF, igual que otros partidos pequeños, han sido cómplices porque hoy ven que se les acabó el negocio con Roberto Arzón y por eso están dispuestos a hacer lo que sea para no permitir. Pero no contaban con nuestra astucia y sorpresas se van a llevar. Hoy estamos ya accionando, ni 24 horas necesitamos para meter las demandas y querellas penales y también los amparos, que no hay posibilidad alguna que un juez pueda decir que eso es ilegal. Bueno, también es importante mencionar en este programa que en el caso del vicepresidenciable del partido MLP, Jordán Rodas, también se pronunció. Es decir, el candidato también se pronunció y dijo que su no inscripción se debe a la oposición del sector conservador de Guatemala, ¿verdad? Veamos también ese video para que ustedes tomen en cuenta el punto de vista del ex procurador de Derechos Humanos. Porque no es un asunto de Jordán Rodas versus los corruptos, no, es aquí los corruptos versus MLP versus una propuesta honesta. Y por eso es el pánico, el pavor y que los motiva. Pero yo tengo un refrán y lo compruebo una vez más. Hasta para ser malo hay que ser bueno. Estos fueron torpes, fueron burdos,
Están haciendo lo que hicieron con el fraude de la San Carlos de una manera tan descarada que no se puede, que se puede evidenciar fácilmente que eso es una huizachada legalmente. El finiquito ya fue presentado. El finiquito, pues los invito a que vean en su vía QR ahí en la página de Contraloría General de Cuentas, sigue vigente, y no puede hacer que este funcionario de tercera categoría, como el director de Registro de Ciudadanos, venga y diga que no. Se está extralimitando sus funciones aún con el riesgo de incurrir en ilícitos penales, ¿verdad? Pero más allá de eso, el Tribunal Supremo Electoral, reitero, los 5 magistrados titulares van a tener responsabilidad en los próximos días y tenemos que estar muy pendientes que resuelvan conforme a derecho. No le estamos pidiendo un favor, cumplan con su obligación de resolver conforme a derecho. Y si alguien del poder político, del poder económico lo está presionando, lo está ofreciendo dádivas, que los denuncien. Eso es lo que necesitamos, y el pueblo de Guatemala que esté muy atento, porque no nos vamos a dejar así nada más. No vamos a querer que haya una elección fraudulenta, porque estamos ante un fraude burdo, un fraude a la vista, que están queriendo cocinar, dijéramos coloquialmente hoy antes. El pueblo de Guatemala tiene paciencia, pero no es tonto ni se va a dejar manipular. Quizás no hubo la reacción en su momento oportuna para lo que le hicieron la exfiscal general Aldana, pero hoy sí, la indignación está creciendo cada día más, y es razonable, porque nos están robando la posibilidad de elegir democráticamente, mediante el voto secreto, qué rumbo queremos. Pero es el pánico que tienen los de siempre, el sector más conservador, los que ven a Guatemala como su finca, que MLP les ganemos, porque honestamente, si participamos como dice la ley, vamos a arrasar, incluso podemos ganar en una primera vuelta obviamente. La verdad que declaraciones muy fuertes las de Roberto Arzú, ¿verdad? Porque al final señala a otros, bueno, señala directamente al presidente de la República, Alejandro Yamatei, señala a la candidata por la coalición Valor Unionista, Suri Ríos, y a la candidata a la presidencia por el partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. Digamos que señala, bueno, él señala prácticamente como que existiera un plan para no dejarlo participar en el proceso electoral 2023. Él explica, incluso señala diferentes sectores, señala el CACIF, señala el sector farmacéutico, señala a un montón de personas, y explica que van a, incluso hace señalamientos fuertes contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, a quienes les dice que les llegaron al precio, ¿no? Declaraciones muy fuertes las de Roberto Arzú, lo que hace en relación a su revocación de inscripción como candidato a la presidencia por el partido Podemos. Y en el caso pues de Jordán Rodas, pues menciona, ¿no? Su crítica es señalando de que el partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos es un partido prácticamente integrado por personas indígenas y campesinas, y él expresa puntualmente al sector conservador, haciéndose referencia al sector de los grandes empresarios, ¿verdad? Son los que se oponen a su participación en el proceso electoral 2023. Ahí sí que dos discursos totalmente diferentes, ¿no? Pero que al final tienen un factor en común, ¿verdad? En el caso de Roberto, que menciona el sector empresarial, y lo mismo hace Jordán Rodas, ¿verdad? ¿Cómo interpretás vos esos discursos, Marvin, tanto de Roberto Arzú como de Jordán Rodas? Claro, pues obviamente ya lo decías. Ambos no solo coinciden en el tema de culpar al sector empresarial, palabras de ellos, no palabras ni de Sony ni mías, señalan que el sector empresarial organizado, sobre todo en el CACIF, ¿verdad?, son los principales responsables de que se esté manipulando tanto la inscripción de Jordán Rodas como de Roberto Arzú. Sería interesante conocer el punto de vista de los empresarios y saber a qué se deben estos señalamientos y por qué ambos candidatos los acusan a ellos directamente. No sé, juzguen ustedes, señores y señoras televidentes. Y adicionalmente a ello, yo creo que también coinciden en otra parte de su discurso al decir que detrás de su no inscripción se encuentra el partido oficialista. Por un lado, Jordán Rodas acaba de dejar un cargo público como procurador de los derechos humanos, donde fue bastante incómodo al gobierno de turno,
y tuvo, digamos, muchos enfrentamientos con los diputados del oficialismo y los diputados que se han aliado al partido Vamos, y ponerse del lado de la sociedad civil en algunos casos graves y de defender los derechos humanos de los y las guatemaltecas en distintos casos de abuso de poder y de impunidad, también le valió la enemistad del gobierno central y de diputados. Es por ello que él señala directamente a estos grupos de estar atrás de su institución. Y por el lado de Roberto Arzú, él señala de que lo que él pretende es poner orden en el país y que ese orden, según él, no le conviene al partido oficialista y a los grupos que giran alrededor del oficialismo como FSN Nación, ¿verdad? Es decir, dos señalamientos sumamente graves, sumamente delicados, y que el Tribunal Supremo Electoral debe de resolver de forma inmediata, porque esto lo único que hace es viciar y ensuciar el proceso electoral 2023, Sonia. Así es, y es que al final también ellos explican, dan sus argumentos, ¿no? De por qué no los inscriben. Y en el caso de Jordán Rodas también pues mencionaba que, o hacía referencia, ¿no?, a que su finiquito está vigente, ¿no? Y que la Constitución establece que los impedimentos y la ley de probidad es presentar un finiquito. Él lo presentó, y que tenga una anotación no significa que sea delincuente o ya condenado, ¿no? Porque creo que también al final es válido ese argumento, porque lo que hablábamos, ¿no?, que te presenten una denuncia penal no significa que seas culpable de ese delito por el que te están señalando, ¿verdad? Y pusimos el claro ejemplo, el de nosotros. La mamá y la hermana de Miguel Martínez nos presentaron por violencia psicológica contra la mujer. ¿Y cuál fue el delito, según ellas? De que presentamos una investigación donde explicamos de que ellos se pasaron de una casa modesta en Santa Lucía, Cochumalguapa, a vivir en un residencial exclusivo en Bellavista, en Jocotenango, Zacatepeques. Entonces, eso es a lo que vamos, ¿no? Que te presenten una denuncia penal no significa que seas también culpable. Entonces ese es el argumento que señala Jordán Rodas. Eso a mí me recuerda no solo el tema de lo que estás explicando, sino que también me recuerda el tema cuando hay comisiones de postulación, ¿verdad? ¿Cuántas tachas no son aceptadas? No tiene nada que ver con el proceso electoral per se, obviamente tiene que ver con otro proceso de elecciones. Finalmente son elecciones, ¿verdad? Pero cuando se les pone tachas a algunos candidatos y que hay evidencia suficiente y que no las toman en cuenta, ¿verdad? El poder político, quien tiene el poder, quiere manipular todo, ¿verdad? Pero lo más lamentable es que el Tribunal Supremo Electoral se preste a ese juego, cuando ellos tienen que ser imparciales. Claro. Partiendo de lo que mencionabas, de eso de ser, ahí sí que no tener ni por un lado, ni preferir a uno y odiar a otro, sino que al final tienen que ser decisiones tomadas con base a lo que establece la ley, ¿no? Y voy a poner un ejemplo claro. Mauricio Radford, él intentó participar en las elecciones del 2019 como candidato a la presidencia por el partido Fuerza. A él le fue rechazada la inscripción porque enfrentaba un proceso penal por un caso de corrupción, pero no había sido condenado. Y recordemos que la ley de probidad establece que no tienes que estar condenado para poder participar a un cargo de elección popular. Él tenía un proceso en contra, pero no estaba siendo condenado, por ende no había sido declarado culpable. En 2015, ella enfrentaba este proceso legal y también participó como candidato a diputado, pero en ese proceso electoral sí lo inscribieron. Es decir, en 2015 sí, pero en 2019 no. O sea, al final este es un tema discrecional que al final pareciera que el director del registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral pueden haber leyes que te expliquen algunos requisitos, pueden haber un procedimiento, pero al final la palabra es de ellos, ¿no? Y al final ya depende de ellos quiénes participan y quiénes no. Entonces, yo entiendo que no se inscriba a personas que fueron condenadas por corrupción, como en el caso del expresidente Alfonso Portillo. Él fue condenado en Estados Unidos por aceptar sobornos millonarios y bajo ese criterio fue que en las elecciones de 2019 y 2015 no se le aceptó su candidatura como diputado. ¿Por qué? Porque fue una persona ya condenada por un caso de corrupción.
un caso que afectaba a la administración pública, digamos, como país, porque él siendo presidente recibió esos sobornos. Entonces, bajo un argumento de que ya fue condenado y la ley de probidad te dice que si ya fuiste condenado no puedes ser candidato, porque obviamente, ¿qué puede pasar ahí? Puedes repetir ese patrón, ¿no? Si ya fuiste corrupto y recibiste sobornos una vez, lo puedes volver a recibir, y lo que garantiza esta ley es de que esas personas que ya fueron condenados por ese tipo de actos no vuelvan a ser funcionarios. Pero lo que voy es de que entonces, bajo ese argumento, el Tribunal Supremo Electoral no debería inscribir a Manuel Valdizón como candidato a diputado por el Partido Cambio. ¿Por qué? Porque él ya fue condenado en Estados Unidos por vínculos con narcotraficantes de utilizar dinero y lavar dinero de ellos. Y también que llegó al partido político líder. Entonces, o sea, se espera que el Tribunal Supremo Electoral tenga esa misma decisión con este candidato como Manuel Valdizón, y que lo mismo se aplique para todos. Pero el problema es de que a unos sí los va a inscribir porque tienen denuncias penales, que no es contundente, pero a otros no los va a inscribir porque tienen denuncias penales, como decís vos, ¿no? Para Claro. eso es un tinte ya político. Claro, y es que yo creo que también aquí es vital mencionar que si las reglas del juego se respetaran desde el principio, yo creo que esto sería diferente. Yo aquí no estoy, ni vos, Sony, no estamos defendiendo a ninguno de los candidatos. Simple y sencillamente estamos hablando a partir de hechos concretos y de realidades, ¿verdad? Y vuelvo a mencionar este tema. Yo sé que ya lo dije anteriormente, pero en el tema de las campañas electorales y en el tema del financiamiento electoral ilícito, el Tribunal Supremo Electoral, y no solo estos magistrados, lo han hecho anteriores magistrados, anteriores magistraturas, que solo investigan a ciertos partidos políticos, a ciertos candidatos, pero no lo hacen de igual manera con todos y todas. Entonces, eso es lo grave. Aquí yo no estoy, ni no estamos cuestionando que si la persona es culpable del delito o no es culpable. El tema es que no se está haciendo el tema de inscripciones en las mismas condiciones para todos y todas. Y eso es sumamente peligroso. Pero bueno, para no extendernos mucho más en ese tema, solo quiero darles unos datos relevantes. A la fecha, 13 partidos políticos de los 29 que pueden participar en las elecciones han presentado su papelería de inscripción para su binomio presidencial. La Coalición Valor Unionista, la Unidad Nacional de la Esperanza UNE, Azul, Cabal, Todos, Vamos, Humanista, Partido Republicano, Podemos, Movimiento para la Liberación de los Pueblos y Partido de Integración Nacional PIN. De igual manera, Victoria y nosotros. Obviamente, este programa que se transmite hoy jueves por la noche, puede ser de que en las próximas horas todos esos datos vayan cambiando, ¿verdad? Es decir, de que se van a ir modificando, porque obviamente estamos en el proceso electoral. Otro dato relevante también, señores y señoras televidentes, es que las agrupaciones políticas tienen hasta el 26 de marzo para la inscripción de candidatos a cargo de elección popular, así como la inscripción y constitución de comités cívicos. Vamos a una pausa y regresamos con el programa Somos el Combo. Esta noche hablamos sobre la coyuntura del proceso electoral 2023. No olviden poner sus comentarios usando el hashtag El Combo Elecciones 2023 en las distintas redes sociales. Ya volvemos en breves instantes. Soy Walter Hernández de su noticiero Más Noticias San Juan Zacatepeques, invitándole a sintonizarnos todos los días en los diferentes horarios, 7 de la mañana, 12 del mediodía y 8 de la noche, con noticia internacional, nacional, local y deportiva. A través de Más TV, un canal que suma.
Gracias amigos y amigas por continuar en el programa Somos el Combo, que se transmite por la televisión Más TV y en las distintas redes sociales. Programa que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa. Ahí va a aparecer su cuenta de Twitter y de Facebook en pantalla para que vayan a seguirlo, para que conozcan todo lo que Sonny postea de información relevante y sus diferentes opiniones sobre el acontecer nacional. De igual manera, me pueden seguir a mí en mis redes sociales que van a aparecer ahí en pantalla, para que vayan a ver también mis diferentes puntos de vista y las diferentes investigaciones periodísticas que damos a conocer. Pues esta noche estamos dialogando sobre el proceso electoral 2023. Y una de las cosas, lo platicábamos junto a Sonny Figueroa, que más nos preocupa, más allá de todas las irregularidades que se han dado en torno a la elección de candidatos, que es delicado, también nos preocupa que el tema de la violencia que se pueda generar en torno al proceso electoral por diversos motivos y distintas circunstancias. Entre ellos, los enfrentamientos entre personas afines a los partidos políticos, la violencia generada por estructuras criminales vinculadas a ciertos candidatos y en contra de otros candidatos, ¿verdad? Eso es sumamente delicado. Violencia también en contra de los ciudadanos que acudan a los mítines políticos. Y por supuesto, la violencia en contra de periodistas y comunicadores sociales. Claro, como lo decía Marvin, este es un tema muy delicado y nos preocupa mucho porque en cada proceso electoral la violencia sube, no solo en contra de periodistas, de comunicadores, sino también se eleva a candidatos, ¿no? A candidatos que participan en el proceso electoral. Y aquí hay un dato muy importante. En 2019 asesinaron al candidato a la alcaldía de San José Pinula por el partido Fuerza, Óscar de la Cruz. Lo asesinaron, un ataque armado. Y además, otros 10 aspirantes a cargos de elección popular fueron víctimas de la violencia. Entonces vemos de que no solo es violencia entre políticos, digamos, ¿no? Por llamarlo así de una forma, sino que también hay violencia contra periodistas, ¿no? Y lo que nos preocupa es que también esto se puede dar en la ciudad de Guatemala. Claro, podría darse de una menor cantidad los ataques en contra de los periodistas que están en la ciudad de Guatemala, sino que estas agresiones van más para los colegas periodistas y comunicadores que están en los municipios del país, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que es una cercanía más grande ahí con los alcaldes, con los integrantes de una corporación municipal, que en muchas ocasiones no les gusta el cuestionamiento y se van a las agresiones físicas, ¿verdad? Contra los periodistas. Y un tema muy importante, ¿no? Cómo los simpatizantes de los partidos políticos pueden empezar campañas de ataque, difamación, y obviamente agresiones físicas contra los periodistas que cuestionan a los líderes de esos partidos políticos, ¿no? Eso es lo que también preocupa mucho. Y ante todo también, Marvin, estas campañas de desinformación en contra de periodistas en redes sociales durante los procesos electorales, ¿verdad? Para que la gente no conozca qué es lo que publicamos. Entonces es un tema muy delicado. El proceso electoral eleva las alertas y creo que nos pone en una situación de estar siempre viendo nuestro entorno, todo lo que se genera en redes sociales, porque es peligroso el proceso electoral para los periodistas, ¿no? Es evidente que con el inicio de un proceso electoral, lamentablemente, y no debería ser así, los niveles de riesgo suben, tanto para las personas que acuden a los mítines, los correligionarios de los partidos, como para comunicadores y periodistas. Y es que la violencia, tal y como lo decía Sonny, no solo se da en los espacios físicos como tales, sino que también está llegado a las redes sociales. Una violencia en la cual estructuras criminales, incluso nos siguen algunos periodistas y publican nuestras fotografías, empiezan a compartir información privada,
información delicada y amenazan de distintas maneras. Estoy seguro de que esto podría incrementarse en el proceso electoral 2023, pero también aquí hay una responsabilidad directa del Ministerio Público, que no investiga todo este tipo de amenazas y seguimientos que se dan por medio de las redes sociales. Es decir, que no es un tema menor. También hay que mencionar que los partidos políticos deberían de asumir una responsabilidad mayor, ya que así como pretenden gobernar el país o gobernar las distintas corporaciones municipales o los aspirantes a cargos de diputaciones, deberían de entrar en un proceso de análisis y hacer un pacto de no agresión, pero un pacto de no agresión que no se quede solo en papeles, ¿verdad? Porque como suele suceder en otros procesos electorales, los principales líderes de los partidos políticos, ya que lo sigue mucha gente y que son líderes finalmente, deben de hacer un llamado a la no agresión, porque eso lo único que hace es empañar el proceso electoral y afectar unas elecciones libres y transparentes, ¿verdad? Que son una condición, no la única, son una condición para fortalecer la democracia. Recuérdense que la elección y acudir a las urnas cada 4 años no nos hace tener una democracia fortalecida, ¿verdad? Recordemos que eso solo es una parte de otros elementos. Es importante acudir a votar, pero no se debe limitar solo a eso. Y precisamente por eso es que hago mención de que no debe de existir violencia y debe de darse un pacto de no agresión entre candidatos y partidos políticos. Claro, y en muchas ocasiones hablamos o se entiende, ¿no? De parte incluso de los mismos políticos que un pacto de no agresión es no atacarse entre ellos mismos, ¿no? Pero estos pactos de no agresión es también evitar que sus candidatos, que sus simpatizantes tampoco arremetan contra periodistas que los cuestionan, ¿no? Porque al final un pacto de no agresión no solo es, sí, no voy a atacar a los candidatos, sino vamos a atacar a candidatos de otros partidos políticos en nuestros discursos, pero no, va más a eso, ¿no? Es respetar, porque al final las agresiones, aquí también hay que tener presente esto, ¿no? Las agresiones en un proceso electoral no solo son contra periodistas o entre políticos, sino que también son entre simpatizantes de ciertos partidos políticos y la ciudadanía. Porque hay ciudadanos, hay guatemaltecos y guatemaltecas que, digamos, ya están desencantados por la política y dicen, imagínense, les pongo un escenario hipotético. Llega un candidato a una colonia a hacer su meeting y empieza a hablar y ahí pueden haber ciudadanos que dicen, no, yo ya no creo en los candidatos, yo ya no creo en este político o en esta política, yo ya no creo en ellos, yo la verdad que mejor ni voto. Pero resulta que ese discurso lo pueden hacer público y los simpatizantes de este partido político, este candidato que está en el lugar promoviendo su imagen, pueden venir y querer agredir físicamente a este guatemalteco que simplemente dijo, yo por este candidato no voy a votar, yo no voy a participar en las elecciones, no sean mentirosos, no estén diciendo un discurso lleno de mentiras o prometer cosas que no van a cumplir. Y las agresiones también se pueden dar contra los de simpatizantes, contra ciudadanos, ¿no? Que simplemente no creen en la política, ya no confían. Entonces digamos que si ese es un llamado también a los partidos políticos, ¿no? Que si hacen un pacto de no agresión, no sea entre ellos, sino que sea entre sus simpatizantes y candidatos, para los periodistas y también para la ciudadanía, ¿no? Y también aquí el llamado es para las autoridades, ¿no? O sea, Policía Nacional Civil, Ministerio Público, si van a hacer un trabajo de verdad porque pues hace poco se vio una firma de un convenio para la seguridad del proceso electoral, que por favor incluyan ese tipo de situaciones, ¿no? Porque es vital e importante de que se proteja el trabajo periodístico durante el proceso electoral, porque a través de los periodistas, a través de los medios, es de que la ciudadanía se entera de lo que está ocurriendo, ¿no? Sí, muy cierto lo que dice Sonny, y ojalá que se respete, ¿verdad? Ya casi para ir finalizando, solo para hacer el recordatorio a quienes nos ven en las distintas redes sociales y a quienes nos ven por el canal Más TV en los distintos municipios de Guatemala, donde tenemos el gusto y la alegría de llegar con este programa.
Es claro que las elecciones de este año ya en un momento crítico para el país. En los últimos años el gobierno guatemalteco ha socavado severamente el proceso en el Estado de Derecho y los esfuerzos anticorrupción en el país, lo cual es sumamente grave. Las amenazas y criminalización en contra de periodistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos van en aumento. Esto se debe detener. Ya estamos cansados de los abusos de poder y de la persecución en contra de diferentes actores de la sociedad. Es decir, las elecciones de 2019, de 2023 son fundamentales, por lo que les digo, y la elección de las próximas autoridades es vital para que el país aclare su rumbo y que vayamos por un mejor camino, Sonny. Claro, eso es. Durante este gobierno se ha venido socavando la institucionalidad, se ha cooptado ciertas instituciones, por no decirlo así, todo el sistema de justicia. Y obviamente las elecciones de este 2023 pueden ser un momento de cambio, ¿no? Para evitar toda esta corrupción y abusos de poder que existe en el Estado, de parte de funcionarios y de parte de empresarios. Y pues bueno, solo para recordarles que las próximas elecciones generales del 25 de junio se elegirá el próximo presidente, vicepresidente, diputados al Congreso de la República, corporaciones municipales y también diputados de del cuestionado Parlamento Centroamericano. Entonces, tiene que estar presente usted, leer, informarse sobre los candidatos que a usted le interesan y estar pendiente de toda la información que surja alrededor. Durante este proceso electoral, nosotros en el programa Somos el Combo estaremos entrevistando a candidatos a la presidencia y a otros candidatos a un cargo de elección popular. No se olvide sintonizarnos todos los jueves a las 19 horas, a las 7 de la noche, y durante este proceso electoral, todos los jueves a las 7 de la noche, tendremos entrevistas. Esto ha sido todo por esta noche, un programa del que hablamos sobre la coyuntura electoral 2023. Gracias por sintonizarlos y recuerden que junto a Marvin del Cid, somos el Combo.